Aleluya, gloria sea a Dios. Y como bien te decía, vamos a estar estudiando aquí la carta de la primera de los Corintios del apóstol Pablo. A partir del versículo 6 vamos a estar analizando aquí o quizás un poquitín antes, vamos a estar hablando sobre muchas de las cosas que nos acontecen hasta el tiempo que estamos, ¿no? Y creo que si realmente tenemos la mente de Cristo, debemos pronunciarnos en nuestras actividades, en nuestra forma de dirigirnos con los demás, en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de hablar, nuestro modo de estar en este contentamiento, en esta plenitud de una vida en Cristo. Amén. Y creo que en esta misma carta, el apóstol Pablo les hablaba a los corintios y les decía que él no había ido con una predicación llena de palabras de sabiduría ni con palabras persuasivas de humana sabiduría, ¿no? Sino con una demostración, la demostración del Espíritu y de poder. Aleluya. La demostración de Espíritu y poder, nosotros podemos testificarla en la medida que hemos comido, pero sabiendo de que el Espíritu Santo está con nosotros y que su poder, aleluya, también, aleluya. Pero debes creértelo, debes de verdad saberte quién eres, tener una identidad definida. De lo que has comido, eso pronunciarlo prácticamente, ¿no? Porque dice que en la misma carta le decía, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si realmente diste el paso, si realmente sabes de que fue por revelación de Dios que vino esta promesa a ti y que tú caminas en aras a esta salvación. Es decir, que no estás frenada o frenado en una misma, es decir, en una misma palabra, en una misma cosa, y de ahí no te mueves. Algo como si fuera un paradigma, pero que es un régimen de religión. Y no se trata de la relación que Dios quiere que nosotros tengamos directamente a través del Espíritu Santo en revelación con el Padre. Aleluya. Esta palabra nos muestra a nosotros muchísimas cosas, hay muchísimas promesas que nos muestran cómo nosotros debemos conducirnos. Y en esta carta precisamente Pablo le decía que la sabiduría estaba fundada, ¿no?, en el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no es de este siglo, ¿no? Esta sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que van a perecer. No es esta sabiduría a la que hablamos, ¿verdad? Y aquí se refería también al apóstol Pablo y se mencionaba de de estos príncipes, de todos estos hombres que también estuvieron en el Antiguo Testamento, como Moisés, como Elías. Aleluya. Estos grandes hombres de Dios, como David, gloria sea a Dios. Pero él aquí se pronuncia que esta sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecieron, que murieron, que terminaron, ¿verdad? Hubo un tiempo y ya terminaron. Pero nosotros hablamos sabiduría de Dios en misterio, porque sabemos que la palabra de Dios es un misterio, lo dice la misma Escritura. Si nosotros nos enfocamos en este misterio cada día, en la medida de nuestra persistencia, de verdad, en nuestra perseverancia, en esta búsqueda, nosotros vamos a encontrar,
respuesta a muchas de nuestras afrentas, de nuestras inquietudes, quizás incertidumbre, quizás apegos en desafíos y temores que podamos tener en la vida. Y podemos encontrar en esta palabra muchísimas de las promesas en las que nos consuelan y nos llevan a término según sea tu situación. Amén. Por eso, esta palabra, hablamos sabiduría de Dios en misterio, es la que provoca, porque en la misma palabra dice, clama a mí y yo te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces, que yo no conozco, ¿verdad? En la medida que nosotros clamemos a Dios, en la medida que nosotros nos enfoquemos, de verdad, nos acerquemos más confiados a esta promesa, nosotros vamos a encontrar muchas respuestas de nuestras incertidumbres, nuestras dudas, nuestros temores. Amén. Y también podemos llevarlo a muchas almas que no saben qué hacer en este tiempo y en tiempos antiguos, que no sabían, ¿verdad? Pero que no se dejaban de caminar si no tenían la presencia de Dios. Muchos hombres vivían porque Dios les mostrara allí en el Antiguo Testamento de estos grandes hombres de Dios que no se movían si no eran con la voz de Dios, que le hablara a Dios. El mismo caso de David, el mismo caso ahí de Samuel, el mismo caso de Abraham. Muchos hombres de Dios, aleluya, que se movían. ¿Por qué? Porque su presencia, este mover de Dios estaba con ellos. Aleluya. Por eso, si nosotros hablamos de esta sabiduría, de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta sabiduría en misterio es la sabiduría oculta, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque dice que si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Claro, de hecho sabemos que era un plan de Dios. El Señor tuvo que ir a la cruz porque era un plan perfecto de Dios, de que Él fuera a la cruz para que nosotros pudiéramos, ¿no?, entrar en esa conexión directa con el Padre, pudiéramos tener estos lazos de amor, clamarle al Padre, rogarle al Padre, bendecirle, glorificarle, aleluya, ¿verdad? Y toda esa enemistad que hubo desde el primer hombre, cuando quedamos todos destituidos de eso, a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros pudimos alcanzar esa gloria en la muerte de Él en la cruz, cuando Él resucitó al tercer día, venció la muerte en la cruz y hoy vive a la diestra del Padre, para que tú y yo creyéramos en Él, ¿verdad? Y que de esta manera nosotros pudiéramos tener este conecto. Esto fue un plan divino de Dios. Por eso era necesario de que aquellos que estaban, los príncipes, aquellos que estaban allí, aquellos que eran los que presidían, que llevaron al Señor allí, aquellos doctos, dice que les cegó el entendimiento, les cegó el entendimiento. ¿Para qué? Para que esto se pudiera hacer, ¿verdad? Para que se pudiera hacer. Dice que la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque dice que si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y era necesario que ellos tuvieran la mente entenebrecida, que no entendieran. ¿Para qué? Para que se pudiera llevar a efecto ese plan de Dios. Pero era un plan de Dios perfecto. Antes bien, como estaba escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. Y tú amas al Señor. Nosotros amamos al Señor. Si sabemos que le hay, si sabemos que Él es el centro de tu día a día, tú amas al Señor, amamos al Señor. Y por eso dice que Él, aquellas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Él ha preparado para los que le aman. No es para todo el mundo, es para los que le aman, para los que le amamos a Él. Y dice que nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aleluya. Es tremendo, es tremendo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué?
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y esto se obtiene a través de la revelación, que es una rema con esta palabra, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural dice que no puede percibir estas cosas, porque dice que para él son locura. No puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay muchas cosas que suceden, que incluso hay enemistades entre familia, porque cosas que nosotros entendemos, ellos no las pueden comprender. Y a veces existen situaciones, ¿verdad? En cambio, dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no puede ser juzgado de nadie. Por eso nosotros debemos cada paso, cada pisada, cada pensamiento, debemos medirnos en lo que hablamos, dónde lo hablamos, con quién lo hablamos. Estamos con la mira de Dios puesta en nosotros y debemos ser muy cuidadosas y cuidadosos con lo que estamos haciendo con estos asuntos del reino. Debemos ser muy cuidadosos, porque dice que al que conoció la mente del Señor, ¿quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Es un privilegio, de verdad. He sido un poco extensa, pero creo que es interesante que nosotros nos enfoquemos en la palabra, que de verdad atesoremos lo que Dios nos está mostrando. Estas promesas son maravillosas para nuestro fortalecimiento en el Espíritu. Cada uno de nosotros debemos estrechar lazos de amor en nuestra vida ministerial, en nuestra vida social. Cuando llegamos a un lugar, ese lugar, donde quiera que tú vayas, la luz de Cristo se tiene que hacer manifiesta. Y por supuesto, la luz y las tinieblas no tienen ninguna comunión. La luz y las tinieblas no tienen comunión. Y siempre vamos a ser descubiertos. Pero tú no temas, porque dice que Él está con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Y Él es el que se encarga de que todo aquello que circunde alrededor de ti y alrededor de mí, por supuesto, Él lleva el control. Así que no nos desenfoquemos, visualicemos de verdad dónde es que tenemos que poner la mira y cómo debe ser nuestra mente. Recuerda que tenemos la mente de Cristo. Dice que de la abundancia que tenemos en el corazón habla nuestra boca, ¿no? Y hay también otros versículos que dice que Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento, ¿no?, en Él persevera día y noche, día y noche. La perseverancia de esta búsqueda tiene que hacerse veraz en la medida que tú avanzas, desde tu radioacción. Esto tiene que hacerse práctico, es negociable. Los asuntos del reino son negociables, pero a través del Espíritu Santo, no por caprichos de hombre. Es negociable. Es tremendo este asunto, pero con el Padre, con el Hijo y con el Consolador, el Espíritu Santo. Te lo voy a dejar aquí, que Dios te bendiga. Mira, desde esta plataforma de Águila del Reino he querido compartir una pequeña porción de lo que viene ahora a continuación. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga.